Feliz sábado. ¿Cómo están todos? ¿Todo dar? Me alegra. A ver, la vez pasada. ¡Ah, gracias! Chévere. La vez pasada habíamos empezado Apocalipsis capítulo 11. Hemos hablado acerca de la caña de medir y por qué es que está midiendo el templo. De hecho, para ser precisos, a Juan se le ordena medir el templo, el altar y a los que adoran en él. El templo como una representación de todo el plan de salvación, de entrada a final, todo lo que imbuye o incluye el plan de salvación, desde acudir a Cristo, el bautismo, la oración, la predicación, el estudio de la palabra, los 10 mandamientos, todo está ahí, absolutamente todo está ahí en el templo de Dios. Igual que Ezequiel, se le mandó a medir para comprobar que calzara con las especificaciones de Dios. ¿Por qué? Porque durante la Edad Media y demás había servido como el saco de box de un montón de ideologías, entre ellas la Iglesia Católica, que lo habían desvirtuado completamente. Desde el bautismo, en el que agarran a un bebé y le echan un poquito de agüita nada más, hasta la confesión de los pecados al sacerdote. Entonces, cuando Juan le dicen eso, es que verifique que la doctrina sobre el plan de salvación sea o no la correcta. Y esa fue precisamente la respuesta que dio Dios a todo ese montón de ideologías que habíamos estudiado. Nosotros como pueblo restaurando precisamente esa verdad que todas esas ideologías habían dañado. El altar, en particular la justificación por fe. Y por último, las personas que adoran en él, y pues cada uno de nosotros, a ver cómo estamos con eso. Pero, continuando acerca de este tema, este es un tema muy curioso, porque muchos adventistas lo conocen acerca de los dos testigos. Ustedes saben que habla primero acerca de medir el templo, y luego viene un pequeño ahí, una visión acerca de dos testigos que aparecen. Y la iglesia adventista tiene una perspectiva y el mundo tiene otra. Ustedes entienden que el mundo lee el Apocalipsis y cuando lo lee lo toma de forma literal. O sea, ellos se imaginan que van a salir dragones por todos lados y demonios y todos corriendo por todos lados. De un momento a otro se desaparecen. Yo toda mi vida, hasta los 13, 12 años, me moría de miedo cada vez que veía un poco de ropa tirada. Porque yo decía, se fueron sin mí. Y no es mentira, es en serio. Pero nosotros, como veníamos diciendo, entendemos el Apocalipsis en base a los símbolos que estos representan. Entonces, alguien que por favor me busque Apocalipsis 11:3. Que levante la mano y que sea valiente. Apocalipsis 11:3. ¿Alguno que lo tenga? ¿No? ¿Sí? ¿Todos juntos? Ahí está la hermana. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1270 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candelabros que están en pie delante del Dios de la tierra. Hasta ahí, hermana. Ok, entonces nos viene hablando acerca de estos dos testigos. Hay que entender que, como siempre les he dicho en el Apocalipsis, para comprender los símbolos, usted se tiene que devolver a la Biblia. Es como un diccionario. Usted tiene la palabra ahí, pero para entender el significado tiene que devolverse a donde lo está enviando. Si te dice, veo un arca con un montón de animales dentro, y ahí pues se va a leer la historia de Noé. Bueno, pues aquí nos está devolviendo a un versículo en particular del libro de Zacarías. En Zacarías 4:2, nos viene una historia relativamente parecida y también nos habla en Zacarías acerca de esos dos testigos, porque la meta de hoy es entender quiénes son esos dos testigos. Entonces, se los voy a leer yo. Dice, Zacarías 4:2. Y me dijo, ¿qué ves? Y respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Vean, Zacarías entra en esta visión del capítulo 4 y ve algo rarísimo. Ve un candelabro así en el centro, de esos de oro, con las 7 lamparitas, y habían 2 olivos, uno de cada lado, con unos tubos que llevaban el aceite directamente al candelabro en el centro. Y él se quedó con una cara de poker face y no sabía qué significaba eso. Entonces le pidió explicación al ángel y el ángel lo que le responde
en Zacarías 4:6, es más, que alguien me lo lea, para que se despierten. Va, hermana, yo le llevo el micrófono. Entonces respondió y me habló diciendo estas palabras de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, el profeta Zacarías, después de haber visto eso tan raro, llega y le pregunta al ángel y le dice, o sea, ¿qué es esto? Y lo que le responde el ángel es eso. Él le dice, esto, o sea, esto que acabas de ver, es palabra de Jehová a Zorobabel. O sea, lo que él está viendo es palabra de Dios. Ese es el significado, esa es la respuesta que queremos. Sus dos olivos con un candelabro en el centro, todo junto representa palabra de Dios. Y no cualquier palabra de Dios. Particularmente significa no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, representa una palabra de Dios que viene cargada con Espíritu Santo. ¿Por qué representa eso? Bueno, porque todos los símbolos que involucran esta imagen, todos representan al Espíritu Santo. Piensen en los dos olivos. Cada vez que ustedes piensan en aceite, el aceite viene de los olivos, del olivar. Cada vez que ustedes piensen en aceite, Espíritu Santo. Por eso es que se ungía en la antigüedad a las personas con aceite. Dice que llegó Samuel con una botellita así de aceite, agarró a David y le echó el aceite. ¿Por qué? Porque quedó ungido por el Espíritu Santo. Bueno, cada vez que ustedes piensen en aceite, entonces representa el Espíritu Santo. El candelabro que da luz al mundo también representa al Espíritu Santo. Es la luz que vino a consolar a este planeta. Entonces todos esos símbolos representan al Espíritu Santo, pero al mismo tiempo nos dice que es palabra de Dios. Y ahí es donde todos se les hace un clic en el cerebro. La mayoría de los adventistas entienden, y así también lo explica la hermana White en El conflicto de los siglos, entienden que estos dos testigos son el Viejo y el Nuevo Testamento. Así lo entiende la mayoría, ¿de acuerdo? Así es como lo analiza casi todo adventista. Dice, es el Antiguo y el Nuevo Testamento. Son los dos testigos. Todo bien, todo chill. Pero no tiene ningún significado eso. O sea, en primera, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento es una división que nosotros hicimos. Realmente no está dividido en dos, ¿sí me entienden? O sea, son un montón de libritos y cartas, todos puestos uno detrás de otro. Le hicimos la división porque en uno nació Cristo y en el otro no. Pero realmente son los mismos escritos de los mismos profetas que han habido desde la antigüedad. No ha cambiado nada. Sería como decir que el Pentateuco escrito por Moisés es un tercer libro, y luego lo que escribieron los otros profetas, y luego los otros profetas, y luego los apóstoles, y ya tenemos como 4 libros. Pero no funciona así, eso es una división propia, personal, ¿me entienden? Entonces no simboliza eso. Lo que representa es la palabra de Dios en su colectivo, ¿de acuerdo? Recuerden que él está viendo un solo candelabro. Entonces es la palabra de Dios en su colectivo. Pero hay algo en particular acerca de esto, ¿de acuerdo? Y es que quiero que, por favor, me lean, y no lo tengo ahí, pero si mal no me equivoco es Apocalipsis 11:5, a partir de donde dice, si alguno quiere dañarlos. ¿Alguno que me lo lea? Le llevo el micrófono, Si alguno quiere dañarle, sale fuego de la boca de ellos y devorará a sus enemigos, y así alguno quiere hacerle daño, debe morir él de la misma manera. 5 nada más. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir a la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Entonces, estos dos testigos dice que tienen dos habilidades muy particulares, son muy específicas. Nos dicen que si alguien intenta dañarlos, de su boca sale fuego. Y adicional a eso, aparte de que de su boca sale fuego, dice que tienen dos poderes adicionales. Dice que pueden prohibir el agua y también realizar plagas. Pueden cerrar el cielo para que no llueva, y también pueden hacer todas las plagas que se les venga, todo lo que quieran en plagas.
En la Biblia solo hay dos únicos profetas en toda la Biblia que pueden hacer eso o que hicieron eso. Uno fue el profeta Elías. Él dijo, 3 años y medio y no llueve, y 3 años y medio y no llovió. Se morían de sed, pero no llovía. El otro profeta que hizo todas las plagas que quiso y nada lo paró, él decía sangre y había sangre, él decía peste y había peste, lo que el hombre dijera hasta la muerte de los primogénitos, todo lo que dijera se cumplía, y ese fue Moisés. Y son dos y diferentes, Moisés y Elías, y por eso es que la gente allá afuera dice, ahí está la respuesta. Se va a aparecer allá en Jerusalén en algún momento esos dos profetas, van a salir de la nada y van a empezar a hacer de los diablos y de los locos y todo el mundo corriendo y adoremos a Dios. Pero recuerden que son símbolos. Ahora, ¿dónde en la Biblia aparecen estos dos profetas al mismo tiempo? Hay un pasaje en la Biblia en donde aparecen al mismo tiempo los dos profetas. Y ese pasaje es en Mateo. Y me devolví, perdón. ¿Sí? A mí esto, de verdad, vieras cómo me come estos botoncitos, yo no sé por qué. En Mateo 16, y si alguno me lo puede buscar, Mateo 16, 28. En Mateo 16, 28 tenemos una profecía que hizo el Señor Jesús mientras estaba vivo. Y fue dirigida a los apóstoles. ¿Alguno que lo tenga? Mateo 16, 28. Ahí está. Dice, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gozarán de la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. A ver, eso es una profecía bravísima. Jesús, en pocas palabras, lo que le está diciendo a los apóstoles, a su grupo de 12 personas, es: alguno de ustedes 12, 1, 2 o más, no se van a morir hasta que me vean a mí en el reino de los cielos. Y eso está bravísimo, porque hay un montón de gente que lee eso y dice, por ahí andan vivos en algún lado. Pero Dios no está diciendo eso. Dios lo que está diciendo es que lo van a ver en su reino, o sea, como Él reinaría. ¿De acuerdo? No están diciendo que lo van a quedar hasta el final de los tiempos. Dice que lo van a ver en su reino. Y entonces viene la respuesta exactamente en el versículo que sigue. En el capítulo 17, el versículo 1, viene la respuesta de eso. ¿Alguno que me lo lea? Porque me gusta que lean, así se despiertan. Es como que, me llama a mí. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro y a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Hasta ahí está bueno. Gracias, hermano. Entonces, en resumidas cuentas, lo que pasa es esto. Jesús viene y le dice a 3 de sus más cercanos apóstoles: vengan, sube hasta la montañita, ahí se transfigura en su forma divina y Dios les concede a ellos poder resistir eso, poder verlo. Quedan catatónicos de rodilla y hasta pensando tonteras como, hagámosle 3 altares a estos 3. Quedan idos, pero aún así Dios les permite ver eso. Y del cielo viene Moisés y viene Elías a hablar con Jesús, a fortalecerlo para la misión que va a tener después. Pero ahí se está llevando a cabo algo muy curioso. Eso que ellos están presenciando en este momento es un mini reino de Dios. Les explico por qué. Primero hablemos acerca de Moisés. Moisés es un tipo súper bueno. Él siempre hizo todo bien hasta que metió las patas y todo lo hizo mal. Y a causa de eso no pudo ser llevado al cielo vivo, sino ni siquiera pudo entrar a la Tierra Santa, a Jerusalén, a Israel. Entonces se tuvo que quedar fuera de Canaán. Dios lo subió hasta una montañita y desde la montañita vio desde lejos Canaán y ahí se murió y un ángel cuidó sus restos. Y como tenemos el libro de Judas, la carta de Judas, nos damos cuenta de que Miguel vino y peleó por los restos de Moisés para llevárselos. ¿Por qué peleó por los restos de Moisés? Pues porque venía a revivirlo, por eso es que está ahí vivo. En algún punto de la historia, Miguel, que es Jesús en aquel entonces, vino, revivió a ese Moisés que había muerto y se lo llevó al cielo. En el caso de Elías es una historia que todo el mundo conoce. Elías era muy bueno, hizo muchas cosas, todo bien, mató un montón de baales. Y un día Dios le dijo, véngase para tu reino, y literalmente se lo llevó para tu reino.
le puso carruajes de fuego, que son símbolos de ángeles, que se los llevaron hasta el cielo. Y ahí está, feliz de la vida. Entonces esos dos representan dos partes de la humanidad, ¿de acuerdo? Elías representa a las personas que no se mueren, sino que son llevadas al cielo. De momento solo hay dos. Uno se llamó Enoc, que vivió hace mucho tiempo y del que se dice que caminó con Dios y desapareció, o sea, Dios se lo llevó. El otro es Elías. That's it. Sabemos por el relato bíblico de Apocalipsis, y después lo vamos a ver con más cuidado, que en el futuro van a haber muchos más. Son 144,000. Literal o simbólico, ese no es el punto, pero son un chorro. Y también Moisés, que representa a la gente que se muere, es resucitada y llevada por Dios. Literalmente lo que está viendo ahí Santiago, Juan y Pedro es el reino de Dios, porque están viendo hasta Jesús transfigurado en su forma divina. ¿De acuerdo? Entonces ahora tenemos dos explicaciones. Una que no estábamos buscando, qué fue lo que pasó en esa transfiguración. Y la otra que representa Moisés y Elías. Recuerden que en el Apocalipsis lo que veníamos leyendo era un símbolo de precisamente esas dos personas, de un Moisés y de un Elías. Uno que cierra las aguas del cielo, el otro que hace plagas a montón. Y esos dos juntos representan literalmente a todos los hijos de Dios que algún día van a estar en el cielo. Todos y cada uno de ellos, sea que usted se muera, sea que no se muera. Cualquiera de ellos, todos van a estar en el cielo y son representados por esos dos. ¿De acuerdo? Ahora sí, entonces, ¿quiénes son estos dos testigos? Bueno, aquí es donde viene la respuesta, vean. Sabemos que estos dos testigos aparecen después, o por lo menos sufren el periodo de los 1260 años de los que ya hablamos. ¿De acuerdo? Esos 1260 años de reino católico durante la Edad Media. Y la vieron horrible. Pero lo interesante durante ese periodo es que pasaron dos cosas. Una fue que la palabra de Dios, como dijimos, representaba la palabra de Dios. ¿Recuerdan que les dije eso? La palabra de Dios fue censurada. Por eso es que dice que iban a predicar en silicio durante esos 1260 días. ¿En qué forma fue censurada? Bueno, es muy simple. Levánteme la mano, ¿cuántos de aquí hablan latín? Ninguno, ¿verdad? Bueno, pues en aquel entonces era igual. Y la Biblia precisamente estaba en latín. No solo estaba en latín, sino que usted no tenía acceso a ella. O sea, sencillamente usted no se encontraba una Biblia así porque así. Martín Lutero se encontró una vez en una abadía, en un lugar, estaba amarrada con cadena a un sitio ahí donde él llegaba y se ponía a leerla. Y era la Biblia de Jerónimo, la traducción de Jerónimo. O sea, estaba viciada hasta más no poder. Y tenía un montón de textos apócrifos y un montón de cosas rarísimas. Después él tradujo la Biblia en alemán. Pero en ese entonces no habían Biblias. No era como que usted iba al mercado y decía, uy, deme una Biblia. No, pero con pasta dura. No había. Sencillamente usted no podía comprarla. Lo que existían eran pequeños rollitos de partes, de versículos o pequeños capítulos que las personas, como por ejemplo los valdenses, se metían en sus ropas, las escondían, iban, predicaban y hablaban, y cuando se topaban con alguien, no sé, calculaban a don José y decían, este capaz no me mata. Entonces le pasaban así cochitico el papelito y se iban corriendo. Y entonces ya quedaba ahí una huella de la palabra de Dios, pero era un textito, era como, probadme en esto y ya. Así es como se transmitía la palabra de Dios. Tenía cadenas, decía la hermana White. Pero la parte importante de este texto de los dos testigos es la siguiente. ¿Cuántas Biblias hay en este momento en la iglesia? Unas, ¿qué? Que hayan 20 Biblias, 30 Biblias. Bueno, digamos que hay 30 Biblias. Las voy a poner todas aquí enfrente. Les voy a poner un fósforo, les voy a prender fuego y me voy a ir. Y pasó algo. No, técnicamente estoy haciendo algo, si lo hice con mala intención, muy malo, un buen pecado y todo, pero en términos de predicación y demás, valió. No importó, es papel. ¿Sí me entienden? El papel no predica. Usted puede tener en una casa una Biblia durante toda su vida, como en la casa de mi abuela tiene una Biblia lindísima de Jerusalén, la tiene abierta en el versículo 21, una cosa así de vez en cuando. Nunca lo ha leído, pero ahí la tiene. En el Salmo 3, ahí la tiene abierta. Para que bendiga la casa. De nada sirve. ¿Sí me entienden? Porque los que predican son las personas, no el papel. O sea, no digo que de vez en cuando Dios haga llegar la palabra de Dios de X manera a una persona, la agarre, la abre, la lee y se convierte. Pero eso es un caso allá, una muerte de obispo. Como ahora que se murió el Papa. ¿Cada cuánto? Normalmente,
a usted lo que le predica es la persona. Estas personas, estos hijos de Dios que siguen lo mismo que son o Elías o Moisés, o sea, personas que se mueren y luego van a ser resucitadas o personas que van a ser transfiguradas por Dios, son los que predicaron usando la palabra de Dios. Y la parte importante aquí de todo este tema es que dice proféticamente que tiene 2 árboles de olivo conectados en tubo directamente a ellos. ¿Qué significa esto? Digamos que usted tiene una lámpara, ¿de acuerdo? Ahora esa lámpara en la antigüedad funcionaba de esta forma. Usted agarraba un poquito de aceite, lo metía en el contenedor, le metía una mecha, prendía la punta de la mecha y el aceite iba a ser absorbido por la mecha poco a poco, iba a seguir ardiendo hasta que se acabara el aceite, ¿de acuerdo? Así es como se funcionaba. Después de eso se consumía la mecha y ya se apagó la luz, ya no había más luz. Ahora supongamos que yo tengo el contenedor de Clover, un tanque enorme, conectado a una única lamparita y alumbrando hasta que se acabe el reservorio. Y más allá de eso, no tengo un contenedor enorme, sino que tengo al árbol que lo produce. Entonces, mientras el árbol esté vivo, va a seguir produciendo aceite para que la lamparita siga alumbrando. ¿Cuál es el símbolo de eso? No se puede apagar. Sencilla y simplemente no se puede apagar una luz que está directamente conectada a la fuente de aceite. Bueno, pues es la misma idea. Las personas que predican, este grupo de personas que predicaron y que la vieron horrible durante esa Edad Media y que después las cosas se mejoraron un poco, ya lo vamos a ver más adelante cuando hablemos acerca de la bestia que sube el abismo y cómo es que murieron y resucitaron y demás, en la que sigue. Pero de momento, estos 2 testigos la vieron bien cruda durante los 1260 años. Yo quiero que ustedes me entiendan, para que ustedes me comprendan, una de mis historias favoritas acerca de la predicación de aquel entonces. Cuando nace el protestantismo y demás, empiezan a traducir las Biblias. Las Biblias se empiezan a traducir en alemán, en español, etcétera, y se empiezan a repartir por todos lados. Y eso era prohibido. De hecho, era muy irónico que entre los libros prohibidos de la Iglesia Católica estuviera la Biblia. Pero la Biblia, la traducción de Martín Lutero, o la traducción de Wycliffe, o la traducción en inglés y demás. Bueno, pues esas traducciones estaban prohibidas. Y había una persona, un enano, está bien decirle así, o sea, es una definición de ellos son muy chiquitos. Y este señor, él agarraba las Biblias que acababan de ser impresas, se las llevaba, las metía en barriles, las metía por contrabando, las metía por todas las formas que hubiera en España. Ese señor era odiado y detestado por absolutamente todos y cada uno de los clérigos católicos de aquel entonces. Lo detestaban porque no lo podían atrapar, no lo podían, hasta cuando lo atrapaban, no atrapaban el material, entonces no le podían hacer nada. Y cuando atrapaban el material, solo atrapaban una parte que él mismo mandó por ahí para mandarla. Como narcotraficante, ese hombre era el rey. Hasta que un día sí lo atraparon. Y cuando lo atraparon, él lo condenaron a la hoguera, iba a morir por regalar Biblias. Y mientras iba caminando hacia el lugar donde lo iban a quemar, el hombre iba súper feliz, iba súper contento, iba, sí, día grande es este. Y el hombre iba de lo más contento y todos se le quedaban viendo con cara de otra vez poker face, como ¿qué onda con este tipo? Y él iba tan feliz porque dijo, durante todo este tiempo pude regalar un montón de Biblias, a mí qué me importa si me muero. Pero el punto es, por regalar Biblias, lo condenaban a la hoguera. Por tener un pliegue de un versículo bíblico, lo mataban. Lo mataban de la forma más horrible y bestial posible para que otros no quisieran hacerlo. ¿Sí me entienden? Entonces, este fue el camino que tuvieron que seguir esos 2 testigos, que no son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Sí es la palabra de Dios, pero la palabra de Dios predicada por el pueblo de Dios, que es representado por estos 2 testigos, que es todas las personas, porque en el cielo o se murieron o los llevó Dios, pero nada más. Entonces no sé cuánto tiempo me queda, pero ahí termina esta historia y Diosito me los bendiga y tengan un muy bonito año y que les vaya bien.